Well, welcome everyone to another of our sessions on AI and archival practice, a series of videos produced under the auspices of the ICA's Program Commission and with the very generous support of the National Library and Archives of the UAE. And today's discussion will be focusing on the very pertinent topic of AI and its possible impact that it will have on ethical issues and impact upon human rights. And so today, to discuss this item, we have members of our ICA team. Luis Esteve, good to see you, Luis. Kit Gio, nice to see you again, Kit. And Moses Rockenbach. Hi, Moses, good to have you with us. And so look, to start this discussion, let's listen to an interview that Claudia and I had with two eminent speakers from Mexico, both experts on this area of AI and human rights and ethics. So let's watch this and we'll introduce our experts and hear what they have to say. Hola David, buenas tardes. Pues nos complace el día de hoy tener a dos invitados especiales, como ya nos comenta David. Tenemos a Viridiana García Mariñón, que es Oficial Nacional de Comunicación e Información de la UNESCO en México. Es maestra en estudios políticos y sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo por la UNAM. Se ha desempeñado en la investigación social enfocada al tema migratorio, la docencia y el periodismo. Y durante los últimos 9 años ha trabajado en la ONU, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en español, y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Actualmente tiene a su cargo el sector de comunicación e información de la UNESCO, cuyo mandato busca impulsar el desarrollo de un ecosistema de medios inclusivo, plural y diverso, fundamental para garantizar los derechos de la libertad de expresión y el acceso universal a la información. También la alfabetización mediática e informacional y las competencias digitales, la inclusión política y transformación digitales, así como el patrimonio documental y la preservación, protección e inclusión de las lenguas indígenas. Bienvenida, Viridiana. También nos acompañará Ernesto Ibarra Sánchez, que es licenciado y maestro en Derecho de la UNAM, con estudios en maestría en Ciencias Jurídicas y de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AMCID, fundador y director de Cyberlaw, que es una firma jurídico-tecnológica especializada en derecho digital, protección de datos y ciberseguridad. También es líder y coordinador de la Alianza México Ciberseguro, que es una iniciativa multiactor para el fortalecimiento de la ciberseguridad en México, y ha sido coordinador de diferentes maestrías, doctorados y diplomados en materia de derecho digital, como es el caso de la UDLAP Jenkins, docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del Campus Santa Fe. También ha sido profesor en la Universidad Anáhuac Virtual, en la Maestría de Derecho de las TIC, en CONACYT, en Infotec, en diplomados en la Universidad Iberoamericana, así como del Máster Legal Tech y Digitalización de la Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Bienvenidos a ambos. Y bueno, pues iniciaríamos este módulo empezando sobre todo que desde su experiencia y trayectoria nos gustaría que pudieran compartirnos algunos aspectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial para los archivos y para cuales les haré algunas preguntas guía y tendrán 4 minutos para responder cada una de ellas. Si están de acuerdo, iniciaríamos con Viridiana. Al respecto, Viridiana, ¿cuál crees que será el impacto de la inteligencia artificial en la creación, preservación y uso del patrimonio documental? Adelante. Muchas gracias, Claudia y David, por la invitación para participar en este módulo. Y bueno, sí, es una pregunta muy oportuna y pertinente en este momento, donde pues a nivel mundial se está debatiendo sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, desde la parte de regulación, ¿no?, hasta como contextos más específicos. Y bueno, en un contexto también donde vamos a un ritmo acelerado que en los últimos años nos ha
impuesto pues varios retos, ¿no? A nivel mundial, donde se han centrado las discusiones, por ejemplo, sobre patrimonio documental y el trabajo archivístico, pues en la protección, en el acceso, en el uso, pero bueno, ¿no? En una dinámica donde hemos tenido diferentes retos como el cambio climático, la pandemia, ¿no? Inestabilidad política, que ha derivado en conflictos, ¿no? Y que también nos ha puesto a pensar cómo debemos de abordar el tema. Y bueno, también no podemos dejar de mencionar pues este peso, ¿no? Y el papel de las grandes empresas de tecnología en el acceso a la información y a la lucha contra la desinformación. Entonces tenemos un contexto particular donde se están llevando a cabo los debates y bueno, la irrupción ahora de la inteligencia artificial que se integra, ¿no? A este panorama general donde se está transformando pues de manera radical la forma como se gestiona y preserva el patrimonio documental y bueno, en particular también todo el trabajo de los archivos, ¿no? De los registros escritos y bueno, también toda la parte audiovisual pues está incluida. Y en este sentido, pues hay dos aspectos principales en este futuro cercano cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Uno es esta gestión eficiente que se puede realizar a partir del uso de la inteligencia artificial en todo el tema del patrimonio documental y también la democratización del acceso al patrimonio, a la información, ¿no? Y esto también implica a su vez una democratización del acceso al conocimiento. Entonces, bueno, creo que para ser como muy puntual de qué beneficios la inteligencia artificial podría implicar, ¿no? Para el trabajo archivístico de los archivos, pues uno ya se está viendo también para otros ámbitos, ¿no? La automatización de tareas repetitivas, o sea, esto nos puede ayudar a que ciertas tareas que pueden ser muy tediosas o repetitivas, ¿no? La clasificación de documentos, los datos, como todas estas tareas que toman tiempo, se puedan realizar de una mejor forma. Claro que hay un reto ahí, ¿no? Hay que ver cómo se va a alimentar, por ejemplo, el algoritmo para realizar estas tareas, pero bueno, hay como un campo importante que nos permite de oportunidad. También está justo el trabajo con algoritmos para facilitar acceso a información, análisis de volúmenes de datos, ¿no? Mejorar la experiencia de los usuarios. Otra línea de trabajo puede ser todo lo que ya se ha estado trabajando en los últimos años sobre la importancia de la digitalización del patrimonio documental. Y pues bueno, con inteligencia artificial puede haber la oportunidad de que haya una mejor preservación de archivos digitales, ¿no? Facilitar ciertas tareas tecnológicas, copias de seguridad, tener como más espacio para pues volúmenes amplios de información, identificar errores, migración de datos, está también toda esa área. Y finalmente, que creo que es uno de los pasos más importantes, es democratizar el acceso a la información, ¿no? Desde acortar distancias, acortar ciertas brechas que pueden existir, hasta todo lo que ya nos está permitiendo la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Como la traducción simultánea en diferentes idiomas y lenguas indígenas, ¿no? En el caso de México, que tenemos 68 lenguas más el español, pues eso va a permitir accesibilidad. No sé si vieron recientemente, ya existe en Google Translate la posibilidad de traducir al náhuatl, ¿no? Que fue una iniciativa de una maestra mexicana. Entonces, bueno, ahí hay como una buena posibilidad también de vincular este trabajo y estas iniciativas al trabajo del patrimonio documental. Pero bueno, también hay retos que debemos enfrentar y evidentemente, pues uno de los principales, la parte de la ética, que bueno, más adelante podemos abordar esta recomendación de la ética de la inteligencia artificial que la UNESCO ya ha empezado a trabajar hace un par de años y bueno, ahorita que está abonando al debate a nivel mundial, pero también regional y aquí mismo en México. Entonces, bueno, ¿no? Ahí está todo este tema de cómo se va a trabajar esta parte de garantizar los derechos humanos cuando estemos hablando de trabajar con inteligencia artificial. También, pues bueno, toda la parte que lleva la capacitación y la formación. Se ha trabajado mucho en los últimos años en este fortalecimiento de capacidades, ¿no? De también tener recursos para que pues todas las personas involucradas en la preservación del patrimonio documental, de los archivos, pues tengan las capacidades, tengan las actualizaciones necesarias, ¿no? Y también eso implica recursos humanos y recursos financieros. Y bueno, obviamente, pues esto, ¿no? Capacitación y formación, porque se van a requerir nuevas habilidades
está todo este debate de si la inteligencia artificial puede sustituir esta parte del trabajo que realizamos, ¿no? Los seres humanos, pero pues creo que evidentemente hay muchas cosas que ahí todavía se tienen que trabajar y más bien toda la experiencia que ya se tiene, sobre todo en un campo tan particular, ¿no? Como el patrimonio documental, el trabajo con archivos, pues hay mucho conocimiento, no mucho expertise del que hay que retomar, pero pues que también del que se tiene que alimentar este trabajo con inteligencia artificial, sobre todo con los algoritmos. Y bueno, esta parte también, un gran reto, pues esto, que no tengamos estos sesgos que puede tener la inteligencia artificial, de quiénes están conformando los equipos que alimentan, ¿no?, el trabajo con inteligencia artificial, y bueno, muchos sesgos que podemos tener a nivel pues regional, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hemos identificado pues es si están trabajando más hombres que mujeres en estos equipos que están consolidando esta alimentación de datos, y bueno, también la posibilidad, ¿no?, de que todos podamos tener este acceso, tanto quienes trabajamos en la preservación, en el fomento, ¿no?, en el uso del patrimonio documental, pero pues también los usuarios. Hay que trabajar mucho esta parte de alfabetización mediática e informacional, porque también hay una corresponsabilidad entre quienes hacemos uso, ¿no?, del patrimonio, bueno, quienes fomentamos el patrimonio documental, quienes tenemos un trabajo de preservación, pero también quien realiza una consulta. Entonces, bueno, no quiero pasarme del tiempo, pero es un panorama muy general de los retos que estamos teniendo, ¿no? Hay partes muy positivas que puede tener la inteligencia artificial en el trabajo de patrimonio documental, de trabajo con archivos, pero sí es un debate que está empezando, sobre todo, pues, en diferentes partes del mundo. Aquí en México creo que tenemos una buena oportunidad de trazar una ruta en el trabajo que ya se está realizando a nivel general en esta pues nueva agencia de transformación digital, ¿no? Habrá que ver dónde va a quedar ahí la parte de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, hay un panorama un poco general y podemos abordar algo más específico si lo considera. Sí, muchas gracias, Viridiana. Sin duda, como bien lo comentas, la inteligencia artificial nos va a permitir una gestión más eficiente de los documentos, de los archivos, y sobre todo va a facilitar la democratización del conocimiento y el acceso a la información que forma parte de estos archivos. Ahora le pediría a Ernesto Ibarra si nos pudiera compartir su punto de vista respecto a cuáles son los riesgos que representa el uso indebido de la inteligencia artificial en relación a los derechos humanos. Adelante, Ernesto. Claro, muchas gracias, Claudia y David, por la invitación. Es un honor poder compartir ideas con integrantes de este módulo, de esta capacitación, y los felicito además por el interés de llevar estas discusiones en torno a la inteligencia artificial y los derechos humanos a la comunidad de archivistas y de profesionales que trabajan en torno a la preservación de documentos en sus distintos formatos que nos ayuden a conectar las generaciones presentes con las futuras y que podamos como humanidad entender cómo han ocurrido las cosas a lo largo de la historia. Creo que eso es sumamente valioso. Bien mencionaba ya Viridiana la relevancia de este compromiso, esta maximización de derechos que genera la tecnología, que me parece la podemos ver como una herramienta que potencia las capacidades humanas y que puede maximizar el ejercicio de derechos y libertades. Ya mencionaba ella el tema del acceso a la información, el acceso a los documentos que constituyen elementos de valor patrimonial o histórico, y que incluso gracias a estas tecnologías se puede rescatar o se puede conocer, porque hoy día existen documentos que no son accesibles porque no existe el conocimiento suficiente, por ejemplo, para descifrar algunos pasajes de culturas antiguas o porque son lenguas muertas, y que gracias a la inteligencia artificial y a su avance hemos podido como humanidad en recientes años tener acceso a esa información y por ende ampliar nuestro conocimiento, y que con ello, con ese conocimiento, pues se pueden redefinir muchas cosas, ¿no? Concebir una alternativa que hasta hoy no se tenía contemplada de cómo funcionaban algunos componentes de las sociedades específicas, pues nos abre la luz a entendernos mejor como humanidad y entender muchos fenómenos. Pero bien, centrado en el riesgo, me parece importante, primero, justamente resaltar cuáles son las bondades
de este valor documental, y en razón del valor que tienen los documentos y toda la preservación documental en su conjunto, es que entendemos la relación con los derechos humanos, y a partir de esa gran relevancia donde la dignidad está al centro, entender que los riesgos de un uso indebido de la inteligencia artificial, ya sea por un individuo, por un grupo, por una organización privada o incluso por los estados-nación, que nos amerita tomar cartas en el asunto. Por ello, igual es muy importante estas discusiones que están sucediendo en el ámbito internacional, y que, por ejemplo, la UNESCO es un actor líder en materia de las discusiones de inteligencia artificial, de temas de neurotecnología, y que estas discusiones ayudan a dejar sentadas las bases a la luz de principios de ética que permita, junto con el cumplimiento de derechos humanos que se desdobla en distintas leyes de los distintos países conforme a su propio estilo y cultura jurídica, nos permite hacer una amalgama entre el componente ético y los valores y lo que es vinculante u obligatorio para que podamos favorecer, digamos, el florecimiento humano a través del ejercicio de los derechos humanos. Entonces, uno de los graves riesgos puede ser la afectación a esta democratización en cuanto al acceso a la información y a los documentos. El uso inadecuado nos puede llevar, por ejemplo, a que en aras de esta información en múltiples lenguas o idiomas, si el algoritmo está mal configurado, si las bases de datos están incompletas o no tienen la calidad adecuada a los datos, podría estar generando distorsiones que asumimos como un avance positivo. Sin embargo, hasta que un experto o un grupo de expertos identifica, se da cuenta que llevaba 5 años funcionando mal. O bien, a partir de ciertos sesgos, ya lo mencionaban también, tanto en términos de los datos como de las personas, o las ausencias de actividades de verificación, de auditoría, de evaluaciones previas, se puedan generar actividades que afecten la dignidad humana a través de acciones de discriminación. Entonces, el dejar de hacer o la falta de comprensión de los componentes esenciales en un enfoque del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, que pasa por considerar elementos culturales, elementos de los datos, de su calidad, de su oportunidad, así como un elemento de contexto de la cultura sobre la cual se va a implementar un sistema de inteligencia artificial. Ese conjunto de, digamos, de desconocimiento, o la ausencia de valores, o la ausencia de buenas prácticas, como es el hecho de incluir una diversidad de perfiles en el grupo de trabajo de ese proyecto específico, puede generar sesgos que dejen fuera elementos valiosos que son parte de la identidad de una comunidad, de una sociedad, y que estos sesgos pueden derivar en afectaciones en libertades, en derechos como la imagen, como el honor, la vida privada, la protección de datos personales, o elementos que son propios de una colectividad, como las costumbres, como los valores identitarios, y que puedan afectar, como decía, en aras de este avance tecnológico. Si no lo hacemos bien, con la precaución adecuada, podemos estar generando un escenario de mayor riesgo que el objetivo benéfico que buscábamos. Entonces, en general, me parece que el enfoque de derechos humanos debe ser un elemento vital desde la conceptualización de un proyecto, y que de manera permanente debamos estar haciendo una revisión minuciosa, multisectorial, multidisciplinario y transdisciplinario, con la ética como un elemento transversal, para evitar que estos sesgos se presenten, eliminarlos de los procesos de este proyecto o de este ciclo de vida de la inteligencia artificial, y así mitigar los riesgos posibles. Y solo para cerrar, como ustedes saben, recientemente se ha aprobado el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial, y nos ha propuesto una fórmula que me parece va a ganar mucho eco a nivel internacional, del enfoque basado en riesgos, y establecer una pirámide de riesgos donde se detecten cuáles son las actividades de alto riesgo y por ende que estén prohibidas en el ejercicio, cuáles son, digamos, esos serían riesgos inadmisibles o actividades que no se pueden realizar con inteligencia artificial, y categorías de riesgos alto, medio, bajo,
Entonces, creo que es una propuesta muy valiosa que debe considerarse también en el círculo, en la comunidad de las y los profesionales de archivos. Muchas gracias, Ernesto. Pues sin duda esta aprobación de la ley de inteligencia artificial que se acaba de hacer también en días pasados, la europea, pues será de mucha utilidad y será una herramienta básica para todos los archivistas en el uso, implementación y desarrollo de inteligencia artificial. Y como bien mencionas, existen ya algunos instrumentos que permiten o resaltan los principios éticos que pueden amalgamar con los instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos y que puedan hacer sobre todo efectiva esta protección hacia las personas. En este sentido, ¿nos podrías abundar un poco más en qué marcos éticos debieran adoptarse en el desarrollo y uso de inteligencia artificial en relación con el patrimonio documental? Gracias. Adelante, Ernesto. Sí, por supuesto. Primero es importante señalar que no es lo mismo, o sea, el marco ético no debe entenderse simplemente como cumplir derechos humanos. Son cosas separadas, pero como decíamos, es una amalgama muy potente para poder actuar de manera voluntaria, de manera colaborativa, autorregulatoria desde el punto de vista de valores, así como cumplir derechos humanos, y para ello ya existen estándares internacionales en materia de derechos humanos que ha reforzado, por ejemplo, en el caso de la región de las Américas, la Corte Interamericana, y que se replica en algunos países que han adoptado el derecho internacional de derechos humanos, y que esto nos permite garantizar que a través de, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, tenemos ya algunas pautas de cómo interpretar la afectación o no de un derecho a costa de un mayor beneficio y según ciertas circunstancias. Entonces, uno sería los estándares en materia de derechos humanos que existen pues ya desarrollados en principios en las regulaciones de los países. Otro marco que sin duda es importante, y aquí no abundo mucho para no quitar un poco la oportunidad a que la colega representante de UNESCO, pero las recomendaciones que UNESCO ha emitido en materia de principios éticos de la inteligencia artificial, que ha sido respaldada por un gran número de países, pues es sin duda un referente internacional para aplicar a distintos sectores y a distintos proyectos y finalidades. Existen también marcos éticos en materia ya de la aplicación de tecnologías y de procesos y metodologías donde la tecnología y los estándares internacionales que puedan aplicarse, por ejemplo, desde la ISO, existen ISOs o normas internacionales o globales en procesos técnicos para el tratamiento de datos, de mensajes de datos, incluso de, por ejemplo, del almacenamiento. Existen normas técnicas en materia de seguridad de información que son perfectamente aplicables a los datos, a la información que conforma un sistema de inteligencia artificial y que amerita ser visto desde el punto de vista también de la privacidad, del almacenamiento, del procesamiento de datos, de, por ejemplo, la privacidad cuando se utilice algún servicio de cómputo en la nube, y también de cómo se ejecutan metodologías para trabajar con datos estructurados o no estructurados. Entonces, uno de los elementos que si bien puede no ser o no es un principio ético y no es una norma formal vinculante como una ley, como un código, en ese punto intermedio existen las normas técnicas o los estándares globales como los ISO y otros, que nos da una pauta de cómo implementar de manera práctica componentes tecnológicos y metodologías que permitirán garantizar que muchos de los procesos de ese sistema de inteligencia artificial en su diseño o en su uso o adaptación a un proceso específico, como por ejemplo la preservación, la digitalización de documentos históricos, etcétera, pues nos garantice ese estándar de calidad. Entonces, yo creo que esos tres componentes van a ser fundamentales en la conceptualización de políticas donde la inteligencia artificial se aplique a las labores archivísticas, a este patrimonio documental, porque vamos sobre seguro en razón de utilizar estándares o marcos de referencia desde el punto de vista también técnico.
aunado a los principios éticos y el cumplimiento normativo, por ejemplo, de la protección de datos personales, de los derechos en materia de propiedad intelectual, que no podemos soslayar en este proceso de digitalización y publicación en archivos históricos, por ejemplo, y bueno, por ahí lo dejo hasta ahora. Muchas gracias, Ernesto. Pues como bien comentas, la recomendación o los principios éticos que emitió también la UNESCO han establecido, también han retomado el momento de su publicación y desde que se adoptaron estas recomendaciones de principios éticos, traían también este enfoque basado en riesgos y también adicionaban las evaluaciones de impacto, que sin duda también es importante para cuando se está pensando en un proyecto de uso, desarrollo e implementación de inteligencia artificial en los archivos también. Y en este sentido, me gustaría preguntarle a Viridiana, ¿qué orientaciones están disponibles justamente para que los archivistas puedan considerar o puedan aplicar todo esto que hemos comentado? Muchas gracias, Viridiana. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, creo que justo ya lo comentaba también Ernesto, ¿no? Bueno, para la UNESCO, pues digamos que una herramienta clave es esta recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que pues como saben se trata como de esta primera, bueno, trata de ser un marco normativo, ¿no? Una herramienta que ya fue adoptada por los 193 Estados miembros de la UNESCO en 2021 y que bueno, de ahí se han generado otros documentos de trabajo con temas más particulares, pero bueno, evidentemente lo que siempre vamos a decir es que se puede consultar la recomendación. Tiene unos apartados muy específicos que están vinculados, en nuestro caso de la UNESCO, al sector de comunicación e información, que es en donde está la línea de trabajo de patrimonio documental. Y bueno, si pueden echarle una consulta a esta recomendación, sobre todo esta parte de desarrollo y consolidación de la inteligencia artificial a partir de este respeto estricto a los derechos humanos, ¿no? Y las libertades fundamentales. Ya Ernesto abordaba un poco más en profundidad sobre estas implicaciones. Es también toda esta parte de protección y uso de datos personales, que como saben, pues también es un tema prioritario en estos momentos cuando también hablamos de gobernanza y regulación de las plataformas digitales. Y bueno, también toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Prevalencia del espacio privado sobre el espacio público. O sea, ahí tiene como varios componentes que están vinculados al sector de comunicación e información. Entonces yo invitaría primero a que se pueda hacer una consulta sobre este gran documento. Está en extenso, pero también hay digamos que un informe ejecutivo donde están como muy sintetizados los puntos, que creo que también puede ser una buena forma de empezar a entender un poco más sobre el tema. Algo importante de la recomendación es que está basada en 4 valores fundamentales, porque se busca que se sienten en unas bases, ¿no? Para que todos los sistemas de inteligencia artificial pues tengan justo este enfoque de trabajar por el bien de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente. Entonces, pues bueno, digamos que esta comprensión dinámica de estas como 4 áreas de trabajo, lo que busca es esta parte, ¿no? Como el enfoque de derechos humanos, que tiene como unos subproductos, pero sobre todo pues esta parte, ¿no? Como poder ampliar la discusión y también pues retomarlo de estos elementos, lo que sea importante para el trabajo que se está realizando. Como les decía, hay otros documentos que se han ido generando durante estos años. También en este caso recomendaría pues que se pueda revisar otra guía que ha desarrollado la UNESCO el año pasado, que es una guía para el uso de inteligencia artificial generativa en la educación y en la investigación. Creo que eso podría ser de interés también para quienes trabajan, ¿no? con archivos. Hay también otro documento sobre el sesgo de género que puede implicar la inteligencia artificial. Y bueno, hay como varios documentos, conferencias, sesiones que se han estado trabajando en la UNESCO. Saben, tenemos nuestro sitio en español, entonces ahí si se van a la parte de, bueno, incluso si ponen inteligencia artificial UNESCO, pues les van a salir como varias posibilidades de pestañitas, y ahí por temas hay algunos documentos que se pueden consultar. Pero también quería comentar que algo que creo que es importante en esta orientación del trabajo con archivos, ¿no? Y con patrimonio documental, es involucrar a los archivistas también en poder diseñar
a lo mejor un documento, ¿no? Identificando necesidades específicas de soluciones de inteligencia artificial que sean como muy locales, ¿no? Porque al final, obviamente tenemos grandes herramientas que se están poniendo a disposición, pero sí hay que trabajar incluso a nivel regional y nacional en espacios muy locales, porque ya se mencionaba, hay diferentes necesidades, ¿no? Uno de los puntos es la conectividad, ¿no? Entonces, hablábamos de las bondades que puede tener la inteligencia artificial en este aspecto, pero también si no tenemos a lo mejor conexión a internet, ¿no? O la posibilidad de seguir digitalizando, es complicado poner a disposición este conocimiento, este acceso. Entonces, creo que una cuestión y una orientación importante, más allá de poder revisar justo en el marco normativo o estas herramientas que diferentes instituciones, organismos pueden poner a la mano de quienes estén interesados en fortalecer las capacidades, ¿no? Para trabajar en el marco de la inteligencia artificial, también implica eso, ¿no? Poder desarrollar tal vez un documento de recomendación de política, de directrices, ¿no? Que sea muy específico del contexto particular que se requiere, por ejemplo, aquí en México para trabajar el tema de archivos de inteligencia artificial. Y también otra necesidad que debería estar implicada en esta orientación es, bueno, esta concientización de la formación continua, ¿no? Que se necesita, pues, para poder trabajar en el contexto de la inteligencia artificial. Y yo creo que también eso implica, pues, justo seguir promoviendo esta colaboración. Ya se hace mucho trabajo en red. Creo que hemos visto que el trabajo del patrimonio documental, pues, muchas veces no tiene los suficientes recursos, y este trabajo en red que se ha ido desarrollando, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, es muy importante, y este intercambio de buenas prácticas, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial creo que también puede ayudar mucho, pero así como se están haciendo hojas de ruta sobre la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, ya se empezó a trabajar en la parte de neurotecnología. Creo que sería muy importante promover a lo mejor algún encuentro o algún, ahora después de COVID nos quedó mucho pues esta posibilidad de hacer trabajo virtual, ¿no? Entonces tal vez alguna sesión virtual e identificar pues áreas de oportunidad, necesidades de recursos humanos, financieras, y también ir estableciendo como un camino para, pues eso, ¿no? Para el trabajo de los archivistas, entrando ya en el tema de inteligencia artificial, qué necesidades hay y cómo se podría trabajar en red. Creo que el trabajo en red ayuda mucho, contribuye y puede poner sobre la mesa pues las necesidades que se tienen, y sobre todo hablamos de un tema que todo el tiempo, o sea, vamos atrás, ¿no? Vamos un paso atrás. Por eso es importante tal vez ir pensando en cómo entrarle al tema, por ejemplo, aquí desde México, que tenemos un país pues extenso, complejo, ¿no? Y como decían, con varios desafíos en el tema de, pues, sobre todo acceso al conocimiento, en esta democratización del conocimiento de la que hablábamos. Entonces, bueno, no sé, Claudia, si haya posibilidad de mandar a lo mejor los links de los documentitos que les comentaba y algunos más que puedan ser útiles para que se pueda hacer una revisión. Y bueno, ya está plantear esta idea, ¿no? De tal vez hacer algo incluso en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ¿no? Siempre hay como varias actividades, y tal vez una importante este año pues sea ir poniendo sobre la mesa hacia dónde vamos en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Así es, sin duda me ganaste, Viridiana, porque justo te íbamos a solicitar las ligas de los documentos, a efecto que podamos compartirlos con todos los archivistas y los asistentes a este curso. Y pues sin duda también esa propuesta que haces es interesante, porque si bien es cierto, Interpares Trust AI ha trabajado ya a lo largo de estos últimos años también en el uso, desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en los archivos. Lo cierto es que también trabajar un documento desde esta línea del patrimonio documental, desde la UNESCO, trabajar en un documento que pudiera retomar o ser más claro en cuanto a las consideraciones específicas para la comunidad archivística, sería de gran valía. Entonces, si hubiera oportunidad que en algún momento pudiéramos ahí también impulsar ese proyecto, estaría genial. Estaba solicitando el uso de la voz Ernesto a través del chat. Ernesto, adelante. Sí, muchas gracias. Que con lo que ha mencionado Viridiana, me gustaría poner sobre la mesa y compartir
Para los colegas que no son de México o quien no lo haya escuchado antes, esto que me parece una práctica muy positiva, muy conveniente, que es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que se ha desarrollado en México desde el Senado de la República y bajo el liderazgo de la senadora Alejandra Lagunes, sobre todo porque ha permitido articular la posición, los aportes, los avances, las preocupaciones de actores de todos los sectores, de la industria, de la academia, de ONGs y de profesionales de distintas disciplinas, aunado a entidades públicas que tienen un enfoque diferente, sea la autoridad encargada de protección de datos personales, la autoridad encargada de regular las telecomunicaciones, etcétera. Entonces, me parece que este modelo o esta práctica de este espacio colaborativo multisectorial sería positivo que lo exploraran los colegas archivistas de otros países, que si no existe lo consideren, y si existe que se sumen. El segundo punto, hacer mención algo que me parece fundamental, que es estimular la innovación, el uso de inteligencia artificial, y que esta intención de regular, de emitir legislación o regulaciones desde las autoridades que coordinan las labores archivísticas deben evitar sofocar la innovación. Entonces, ahí pareciera un extremo donde somos muy estrictos y casi todo está prohibido, todo está controlado, todo está vigilado, auditorías todo el tiempo, y una visión muy laxa donde todo está permitido y no nos importa si hay afectaciones a derechos humanos. Siempre decimos que este punto medio, este balance, donde incentivemos la innovación para resolver problemas en aras de favorecer a la humanidad, y sin que limite o que es compatible con el apego y cumplimiento de los derechos humanos. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y considerando este último comentario que hiciste de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en México, pues también nos sería de mucha utilidad si pudieras compartirnos la evaluación del estadio de preparación de la inteligencia artificial, el documento que se generó desde la Alianza en coordinación con la UNESCO, porque también podría ser un referente. Este documento que, pues bueno, también traza esta ruta que se va a llevar a cabo en México y que podría ser un referente para los archivistas a efecto de que puedan también considerarlo en sus países. Si nos pudieras compartir también la Liga de la Alianza, porque como bien comentas, pues también fue muy importante en el caso de México que los archivistas sí pudimos estar formando parte de esta alianza, y sobre todo para el tema de la gestión, para la calidad de los datos y para la gestión de estos datos fue un punto en el que era importante también nuestra participación. Y pues bueno, será de mucha utilidad este ejercicio que se llevó a cabo para que pudiéramos llevar a cabo todas estas actividades y se generaran todos estos instrumentos desde el esfuerzo que se hizo en México. Y pues bueno, tomamos ahorita nota de los comentarios que nos estás haciendo en el chat. Les agradecemos mucho su participación de mi parte y les cedo el uso de la voz a David. Adelante, David. Gracias, Claudia. Y gracias, Viridiana, Ernesto, por las observaciones y conocimientos. Y estoy seguro de que esto será de gran interés para los archiveros que investigan las oportunidades de la IA. Y gracias, muy, muy interesante y muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y les deseamos buena tarde. All right, well, a very wide-ranging discussion and exploration of some of the issues relevant to AI, ethics, and human rights. So let's just have a bit of a debrief among the four of us. And perhaps, Luis, we can start with you. What were some of the standout points from that discussion, or even questions that are still present in your mind? Well, I think the presentation has been very global in talking about a lot of aspects. And of course, I think there are two main issues. It's the democratization of access on one side, and in another hand, the potential biases of the use
of this information. So I think the previous supervision and the posterior auditory of the results is very important, and I think open the door to motivate the profession, the community, to understand better how the artificial intelligence run, since the promoting, but also the validation of these solutions need necessarily a multidisciplinary team. So, and a collateral aspect is maybe that we have to rethink also some risk. For example, talking dimension to the use or the authorization of the voice in the conversation. So we publish a lot of information, images and voices in our websites. So I don't know if we need to adopt some security measures to prevent, to avoid some bulk downloads of a lot of information to be used for machines or chatbots or something similar. Yes. No, very, very interesting. Very, very interesting set, as you say, a set of risks as well as opportunities. And that concept that AI should be there for the democratization of data, but democratization means including everybody. That sort of a democratic implies equal attention to all the voices. And I thank you. Kit, how about we hear from you? I want to second what Luis said. I think the presentation has actually given me quite a lot of profound takes away, and set me thinking a lot about actually in Mexico, actually they have done quite a lot in terms of thinking about ethics and how AI used in the archival world actually will affect human rights issue as well. I think this is a very meaningful discussion that the presentation has shared. I think I just want to bring out that fact that there are a lot of opportunities that we can see in using AI, but I think honestly, even in my own context, we don't really think about perhaps the ethical part of it or even the human rights part of it. So this is a very interesting discussion to start us thinking about this deep-rooted issue behind just using the technology itself. I think also to second what Luis said, is also about the fact that the collaboration is important to help us build up the trust in AI. I mean, we do want to embrace the opportunity given by AI, but yet we are also very concerned about the accuracy, whether the security, whether accountability. All these are very basic principles of what we do in the archive about authenticity of the records itself. So how do we know more about the AI? So we do need to collaborate, and I think the resources provided through the two speakers actually will help us a lot in terms of understanding AI and also the ethical issues around it. And then eventually when we understand more, then we can perhaps trust the technology more and be more prepared to embrace this technology as well. I think really going with an open mind, yet also a discerning mind as well, to know that there are things that we do and there are implications on people that may not be involved in the process, but also be impacted. I think that's something that we always know as archivists, that there's some downstream indirect impact on the people that are sort of discussed within the records itself. I think the last point I just want to bring out, the speaker also mentioned that we talk about so much about advances of technology, but I think at the end of the day, some people do not even have the access to the technology. I mean, inclusivity in terms of AI, some people do not even have basic internet access. So AI may be a far-stretched issue. So yeah, so going back to the fundamental, there are a lot to think about. So it's really thought-provoking. Thank you. Yeah, no, it's covered quite a few really good points there, Kit. Yeah, let's maybe return to a couple of those. Moises, let's hear from you. So, hi, David. Ethic is a trend topic when we talk about AI, and it's applied for all professions, and with archivists are not different. So I found this presentation very interesting, the discussion. And one point that I found interesting was the discussion about how AI can automate tasks in the preservation process and democratize as access to documentary heritage, especially in the context of indigenous languages and large-scale data access.
So I think this could transform the way that Archviz works, allowing them to focus on more complex or strategic tasks. However, the warning about the risks of bias and potential distortion of information, as everybody says here, is essential. So it reminds us that while AI can speed up process and improve access, we still need to ensure that the data fed into these systems is diverse and with high quality, and that the algorithms are free from biases, and that could compromise human rights or the authenticity of historical documents. Really, really interesting points. And it's also interesting, wasn't it, that I think it was Viridiana in there was saying that it's we have to think locally as well, that while we have a very sort of globalized approach to the use of technology sometimes, that impact on human rights can vary depending on where you are because of local cultural sensitivities or even local biases that might actually creep in. I found that quite interesting. And the other one that I found, it also relates to what you were saying as well, Kit, and the multidisciplinary aspect, which I hadn't thought about before, was the need for constant vigilance. You know, when we set up sort of audit and evaluation programs, that these need to be sustained over a long time, because you need to observe the results for perhaps a period of, you know, 3 or 4 or 5 years to look back on the results and see if there is some sort of skewed results in there, which is quite interesting. So yeah, I mean, for me, you know, I think all of those it was a very interesting discussion. I certainly got a lot out of it from those 2 speakers. So yeah, it was a lot to think about, and thank you everyone as well for unpacking some of those key issues. Look, what I'll do as well for our viewers is get those references to the documents, the UNESCO instruments, the Mexican reports that Ernesto mentioned, and put the links up on the screen at the end of this video. And also we'll have some resources available online for people who wish to pursue some of the topics covered in this talk in more detail. And we'll put those links up on the screen in just a moment. So thank you once again, all of you, for joining me for that discussion, and of course to our speakers for giving their time and thought to this topic of AI, ethics and human rights. Thank you, everyone.